A propósito de riesgos laborales, estuvieron ustedes en Nazca. Entiendo que esta no ha sido la excepción. Probablemente en algunas otras provincias de la región también se ha detectado que los trabajadores estaban desarrollando sus actividades en alto riesgo y tuvieron que paralizar la obra. Cuéntenos un poco sobre eso, doctor. Sí, efectivamente, nuestros inspectores, conforme salen a hacer diferentes visitas inspectivas, cuando detecten que hay una empresa, por ejemplo, como este caso, que estaban haciendo una obra de construcción civil en un colegio, vieron de que habían trabajadores que estaban haciendo lo que se denomina trabajo en altura, que es un trabajo que se realiza cuando se sobrepasa el 1,80 m. En todo caso, ahí la norma, la G050, establece que se tiene que tener sistemas anticaídas. O sea, los arnés, por ejemplo, uno de ellos. Para comenzar, ese vendría a ser un equipo de protección personal, ¿no? Ya, que es el arnés, que dicho sea de paso, lo tenían. El tema está que cuando se hizo la visualización por parte del inspector, ese arnés en realidad era solo una apariencia de seguridad, porque ese arnés estaba todo oxidado y las cintas estaban llenas de pintura. Eso significaba pues de que el empresario ha debido ya sacar ese arnés de circulación y entregarles pues uno realmente que cumpla con las normas técnicas. O sea, ahí probablemente no esté funcionando en estas empresas los comités de seguridad y salud en el trabajo, doctor. Sí, en realidad la inspección todavía sigue. Lo que se ha visto por conveniente primero es paralizar la obra por un riesgo grave e inminente, por el trabajo en altura que comentábamos, porque es lo primero que vemos, ¿no? Pero no fue una paralización en realidad total, porque cuando nosotros entramos a una obra de construcción civil, pueden haber partes de la obra que no están corriendo un grave peligro de muerte. Entonces, algunas cosas se pueden subsanar en ese mismo momento y otras cosas se pueden subsanar en el devenir del plazo de fiscalización, que es 30 días. Pero algunas cosas, como señalaba el tema del riesgo en altura, sí, ese momento tenemos que paralizarlo. Se hizo así porque no tenían tampoco una línea de vida adecuada, tenían una soga amarrada de extremo a extremo en las columnas, en donde supuestamente se tenían que enganchar los trabajadores con el arnés. O sea, estamos hablando de una improvisación e informalidad, doctor. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ahora, doctor, ¿hay penalidades que se están aplicando? Entiendo que hay una multa que se aplica sobre esto o solamente la paralización parcial de la obra. El tema de la paralización en realidad tiene un carácter preventivo. Ya. Porque si yo detecto que hay precisamente estos incumplimientos, yo no voy a multar al empresario por ese hecho. Lo voy a multar en el caso, sí, a pesar que le hemos dado las observaciones, porque el día de ayer se ha levantado el inspector un acta en donde se le ha hecho múltiples observaciones, se le ha indicado cómo tiene que subsanar y se ha otorgado un plazo. En el caso que no cumpliera precisamente con levantar esas observaciones, ahí sí habría una multa. Pero si levanta las observaciones, como normalmente una empresa moderna reacciona, pues no, porque al final de todo esto, lo que el empresario no quiere, y nosotros también como Estado no queremos, es que haya accidentes de trabajo. Claro. Entonces, le hacemos precisamente hincapié de ese tema al empleador, se lo hemos dicho, y se ha dado cuenta, ¿no?, que realmente están corriendo un grave peligro, que al final eso le puede traer unas consecuencias, no solo desde SUNAFIL, porque le hemos dicho, no, nosotros podemos poner unas multas, sino, y esto es bueno, que escuchen los empresarios que están vinculados a la construcción civil, que hoy por hoy SUNAFIL puede imponer multas, pero es un tema económico, pero esto va más allá, porque el artículo 168A del Código Penal ya establece como incumplimiento de normas de seguridad y salud de trabajo como un delito. Es decir, si un trabajador hoy por hoy se muere en un centro de trabajo, sea construcción o sea cualquier otra actividad económica, y se muere porque se han incumplido estas normas de seguridad y salud de trabajo, el empresario puede ir a la cárcel. No es en vano, por ejemplo, que ya en septiembre del año pasado, 2023, el diario Gestión informó a toda la opinión pública a través de este medio que por primera vez en el Perú se ponía pena privativa de libertad a un gerente general de una empresa precisamente por incumplir normas de seguridad y salud en el trabajo. Eso me parece una fabulosa jurisprudencia, si cabe la expresión jurídica, doctor, a fin de poder hacer reflexionar a los empresarios, porque muchas veces se cree que tan solo con la penalidad, o sea, con el resarcimiento en índole civil, pueden eximir de una pena
o responsabilidad penal, que particularmente me parece fabuloso e importantísimo. Ahora, doctor, ¿cuántas inspecciones se pueden realizar? Yo no sé si es que Sunafil aún todavía sigue presentando el problema numérico de inspectores laborales. ¿Cuántos tiene actualmente a nivel regional? Bueno, tenemos 20 inspectores para las 5 provincias. En realidad el número de empresas es muy grande, pero por eso lo que nosotros hacemos, más allá de la propia fiscalización, lo que nosotros hacemos todos los días, hacemos trabajo de prevención. ¿Qué quiere decir? Que vamos con las empresas y ponemos fecha para capacitarlos, orientarlos, dar asistencia técnica, porque justamente queremos hacer prevención. Y por eso también llamamos, nos vinculamos con la Cámara de Comercio de Ica para decirle, ¿no? Hagamos un trabajo conjunto, como lo estamos haciendo, para que las empresas lleguen a tener una cultura de prevención. Porque la idea no es multar, la idea es antes de prevenir accidentes de trabajo o en realidad cualquier incumplimiento laboral. Y de eso se trata, ¿no? De que se genere una cultura de prevención, una cultura de cumplimiento de normas laborales. Así es, doctor. Bueno, a propósito de la masa laboral, creo, mayor numérica, está en el sector agroexportador. Y ahí siempre hay una observación que se hace por parte de los trabajadores. Yo le voy a ser sincero, hemos recibido cientos de llamadas y que muchas de estas son de manera anónima y entendemos que los trabajadores no quieren revelar sus nombres también por razones obvias, ¿no es cierto? Ahora, ¿con qué periodicidad se están realizando las inspecciones en las empresas agroexportadoras, doctor? Sí, como usted dice, en realidad es la principal actividad en esta región y nosotros le damos la atención porque sí, recibimos denuncias con nombre propio o incluso también anónimas porque también los trabajadores cuando están con vínculo laboral vigente precisamente tienen esa posibilidad de cuando hacen la denuncia virtual o presencial poner un espacio en el cual se diga con reserva de identidad. Y entonces nosotros vamos siempre a los fondos, siempre a justamente fiscalizar lo que nos piden. Por ejemplo, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, es un tema relativamente no tan usado, pero sí en los últimos tiempos cada vez hay una mayor conciencia y eso también por un trabajo de Sunafil que hemos ido capacitando no solamente a las empresas, sino también a los sindicatos, a los trabajadores, diciéndole que no solamente se trata de derechos económicos, sino que los trabajadores tienen en toda actividad económica y también en la actividad agraria, por supuesto, un problema, doctor, el tema de la seguridad y Castillo, salud del trabajo. Porque de más de 200 empresas, y estoy seguro que usted probablemente está de acuerdo conmigo, y le agradecería muchísimo que me corrija si no fuera el caso, pero si usted maneja un número preciso sobre empresas reportadoras que tenemos a nivel regional, yo en realidad saludo a Sunafil, pero hasta el momento no se precisa, porque se habla más de 200, 220, 230, y lamentablemente también hay empresas informales en Ica que operan desde el sector agroexportador. Ahora, pero tenemos solo 5 sindicatos, doctor. Ahí tenemos probablemente una llanta baja en este coche, si es que se refiere los trabajos que se tengan que hacer y llegar a través del sindicato. ¿Qué es lo que puede hacer Sunafil frente a una vulneración constitucional, doctor? Si estamos hablando del derecho a la sindicalización, pero no se les permite este ejercicio. Sí, bueno, en ese sentido nosotros sí también damos charlas señalando precisamente a toda empresa que vamos que existe la posibilidad de que los trabajadores se organicen. Claro, nosotros no podemos ir más allá porque va a depender de que los trabajadores precisamente ejerzan ese derecho, se organicen y finalmente se constituyan, ¿no? Pero sí está claro de que es una norma constitucional la que ampara ese derecho de asociación a través de la organización de los trabajadores. Pero si ustedes llegan a una empresa, por ejemplo, le dicen sindicato, no, en esos momentos no está conformado el sindicato, ¿no hay una vulneración ahí? No, porque podría ser, ¿no? Porque esa es una libertad que se tiene, pero no es una obligación por ejemplo, de que la empresa fomente los sindicatos. Okay. Entonces, si la norma dijera que la empresa está obligada a tener sindicatos o a fomentar, sí, pero como es un derecho abierto, va a pasar precisamente porque los propios trabajadores se organicen y si desean, porque no es que lo podemos obligar a tener un sindicato, por ejemplo, ¿no? Pero sí se les intimida y eso no sé, bueno, es verdad, va a quedar dentro de la subjetividad, lamentablemente, porque se conoce, es verdad. La respuesta siempre a la empresa es que no se han constituido porque probablemente no quieren hacerlo. No, pero se sabe que sí sabe. Que si en algún momento alguien toma la iniciativa, al día siguiente está en la calle. Efectivamente, lo que sí podemos hacer, y muchas veces lo hemos hecho a nivel nacional en realidad, es que de repente los trabajadores presentan un caso en la cual están indicando de que hay actividades de parte de la empresa que están impidiendo la sindicalización o están promoviendo precisamente que un sindicato se desactive. Por ejemplo, ¿no? Hemos tenido algún caso, no en esta región, en otra región, que el sindicato indicó de que la empresa está fomentando y está pagando incluso a los trabajadores para que se desafilien.
De tal manera que en un momento dado no llegan a tener los 20 trabajadores para constituir el sindicato. Entonces, bueno, en la investigación se pudo demostrar que la empresa finalmente era la que subvencionaba a través del pago del notario, porque las cartas notariales llegaban al sindicato diciendo tal trabajador están renunciando. Y curiosamente todas las cartas eran similares, curiosamente todas las cartas eran de la misma notaría, y cuando se hizo la investigación, bueno, se obtuvo por la colaboración que da la notaría, porque hay una colaboración jurídica y un deber de hacerlo para la investigación. Había una boleta, una factura en ese caso con el RUC de la empresa, o sea, quiere decir que la empresa estaba financiando precisamente que los sindicatos se vayan quedando sin afiliados. Sí, ahí sí nosotros, ahí sí multamos nosotros. ¿Multaron? Sí, multamos porque ahí se está atentando contra la libertad sindical. Perfecto. Eso nos parece muy importante y que quede como precedente para intervenir a cuántas empresas también estén en esta mala práctica contra la sindicalización, que me parece muy importante. Hay dos cosas puntuales que quiero aprovechar su oportunidad, doctor, aquí en nuestros estudios, respecto a lo que pasó con la empresa Agrocasa. Primero, ¿en qué quedó la denuncia que se hizo respecto a esta especie de hostilización y discriminación a una mujer que, bueno, denunció a los medios de comunicación que por su embarazo ya había sido retirado desde la empresa agroexportadora en mención? Bueno, ahí sí no tengo la información a la mano, podría hacerla llegar, obviamente. Yo tengo como intendente regional desde el 9 de febrero aquí, vengo de la Intendencia Regional de Junín, donde he estado el año pasado ejerciendo esa función. Pero como la entrevista no se especificó ese caso, sino con gusto hubiéramos traído la información y de repente en una próxima podemos decir finalmente en qué quedó el caso, ¿no? Ya, perfecto. Pero si usted estuvo cuando se hizo una inspección laboral y se aplicó incluso una multa respecto a vulneración de derechos, lo que pasó es lo siguiente, ¿no es cierto? A través de la agencia andina se dio a conocer que algunos trabajadores, por ejemplo, no estaban comprendidos dentro del respeto a los beneficios, derechos laborales de esta empresa. Y resultó que se había filtrado la información ya en una empresa, en un medio de comunicación a la cual está refiriendo, y sin embargo aún todavía la inspección no había concluido. ¿Qué pasó aquí, doctor? Bueno, como les digo, ese es un caso que sí me lo han comentado últimamente, no he estado dentro de mi gestión, pero sin embargo, sí nosotros rechazamos ¿Usted no estuvo cualquier... en inspección? Yo estoy desde el 9 de febrero. De febrero, sí. Correcto. Entiendo, sí, rápidamente he tomado conocimiento, no sé los detalles, pero sí nosotros rechazamos, ¿no? Cualquier tipo de esas prácticas. Podría suponer, no sé, de que como suele pasar a veces los propios denunciantes, porque el denunciante también le llega los resultados, a la empresa también le llega, a veces los denunciantes son los que van a los medios y dan a conocer esa información, ¿no? Pero con detalle no sabría decirle, pero sí, tanto el denunciante como la empresa siempre van a recibir un resultado, informe o acta de infracción, que es realmente la vía regular donde se hacen conocer los casos. Doctor, sobre las inspecciones laborales, y sigo, discúlpenme, en el tema del sector agroexportador, y no es por minimizar o subestimar también los derechos laborales de muchas trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, en cuántas empresas comerciales, markets y supermarkets que tenemos aquí en Ica, que muchas veces en realidad nosotros hemos agendado prioritariamente el tema del sector agroexportador, pero nos dicen, nosotros también seguimos siendo vulnerados. Muchas veces las mujeres en estas empresas comerciales aquí en Ica, ya, perfecto, pero hablamos sobre el bolsón y la mayor cantidad de trabajadores. Las inspecciones laborales que se realizan son de manera inopinada, muchas veces se especula que ustedes antes están notificando a la empresa sobre las inspecciones que se puedan realizar. ¿Con qué periodicidad se están realizando estos trabajos a fin de detectar lo que ocurre en el interior? Se lo digo porque cuando hago publicaciones que ustedes mismos nos envían, me dicen, ingresen al interior, vayan de madrugada, vean cómo nos trasladan primero. Segundo, cuando se realizan las inspecciones laborales, muchos de los trabajadores son ocultos, son escondidos. Algunas veces, y yo sí he sido testigo de la información que nos ha proporcionado Sunafil, que ha tenido que recurrir a los drones para recién detectar que los trabajadores estaban ocultos en algunas áreas para que no se vea cómo y en qué condiciones están trabajando. Quisiera que nos detalle respecto a esto, doctor. Siempre le vamos a pedir una colaboración muy detallada a los trabajadores y a los sindicatos también cuando nos presentan una denuncia, porque las denuncias a veces, en nuestro concepto, son muy generales, ¿no? Entonces siempre le pedimos más detalle. Porque o sea, puede denunciar y probablemente no presenta mayores elementos que los ayuden a ustedes. Sí, son muy generales, sobre todo esos casos en los cuales hay personas, como usted dice, que están escondidas, o hay algún tipo de mecanismo, mala práctica, que el inspector pudiera no conocerlo. Entonces siempre vamos a pedirle, cuando presenten su escrito, cuando presenten su denuncia, con el mayor detalle posible.
porque esos detalles justamente son los que de repente van a ser el éxito de una fiscalización, y además la colaboración. Bueno, hemos tenido conversaciones con algunos sindicatos y siempre le decimos, ¿no? Ha conversado con sus afiliados, lo ha coordinado, porque en muchos casos el sindicato presenta una denuncia, los inspectores van y cuando encuentran a los trabajadores no quieren colaborar. Es más, dice, ¿quién presentó la denuncia? Yo no le he pedido, me van a perjudicar. O sea, ¿se retractan en algunos casos? Sí, se niegan, se molestan con los inspectores. Bueno, hay que entender también, doctor, por temor a perder su trabajo. Por supuesto, pues, ¿no? Nosotros lo entendemos. Por eso le decimos al sindicato, si va a hacer una denuncia, coordine, converse, dígale cómo va a ser, porque puede ser que los afiliados se molesten, no colaboren, y al final no sale un buen resultado de esa fiscalización y pareciera de que Sunafil no ha actuado correctamente. Entonces, para esos casos difíciles se necesita bastante coordinación, si lo consideran, y el propio trabajador colaborar, ¿no? Porque hay trabajadores que no quieren colaborar, entendemos que cuidan su puesto de trabajo y no podemos ir más allá de ello, ¿no? No podemos obligarle a hablar, por ejemplo, ¿no? Doctor, desde que usted está en la Intendencia Regional, ¿cuántas multas se han aplicado a empresas agroexportadoras o algunas otras empresas que tienen trabajadores que meritúa la intervención de Sunafil? No tengo la cifra en realidad. Si me hubieran quizás dicho, no el monto, pero algunas, el número de empresas aproximadamente que han intervenido, que hayan aplicado multas a ustedes. Por ejemplo, nosotros hemos abierto al 2024 269 órdenes de inspección. O sea, hemos abierto 269 casos entre febrero y enero de este año. El año pasado, por ejemplo, hemos terminado con 2.250 órdenes de fiscalización generadas, abiertas, ¿no? Que en la mayor parte sí son la atención de denuncias, porque sí tenemos que decir acá en Ica hay bastantes denuncias, no es como en otras regiones en donde las denuncias no son tantas y más bien Sunafil genera bastantes operativos porque no hay muchas denuncias. Aquí ocurre lo contrario, hay más denuncias y por supuesto tenemos que priorizar las denuncias y los operativos son menos por la capacidad precisamente operativa que tenemos como infraestructura y recursos en general. Claro, ¿no? Yo sé por qué le pregunto esto, doctor, porque lamentablemente hasta antes de la existencia, yo sí la conozco, porque antes de la existencia o creación de Sunafil, estaban las facultades de inspección laboral en las direcciones regionales de trabajo y ahí siempre existían el problema que aún todavía subsiste en Sunafil, el número de inspectores. Antes se tenía 4 o 5 inspectores laborales para toda la región, hoy tienen 20, ¿correcto? 20. Igual sigue siendo insuficiente el número de trabajadores. Entonces, otro problema que se arrastra es lamentablemente el pago de las respectivas sanciones que se están aplicando, o sea, en las respectivas multas. Yo no sé si en Sunafil en estos momentos de la totalidad, bueno, usted me dice que desconoce el número exacto o la cifra de las multas que se hayan aplicado, pero no sé si tiene una idea de cuántas de estas que se han aplicado hasta el momento se han pagado. Es que en realidad todo es un procedimiento, ¿no? Nosotros tenemos un procedimiento, lo que llamamos de ejecución coactiva, que ya no lo hace la propia Intendencia de Lima, sino todos los casos que terminan en multa van a la sede central en Lima y ellos, a través de un convenio que hay con el Banco de la Nación, con sus ejecutores coactivos, proceden a hacer todo un procedimiento que está establecido en una norma. Y que la mayoría los impugna, me imagino también. Y claro, hay por supuesto empresas que pagan, pero hay empresas que sí tienen esa política, bueno, y es su derecho también a impugnar y llevar las resoluciones donde Sunafil ha impuesto multa, lo llevan al Poder Judicial a cuestionarla, ¿no? Y en el Poder Judicial, obviamente, ahí demora todo el proceso que la norma está establecida, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos, porque la norma sí lo ha establecido, solamente la facultad de multar. Porque a veces nos dicen, no, pero ¿por qué no han hecho algo más? Es que siempre tenemos que explicar que en principio las normas no las hacemos como Sunafil, nosotros la aplicamos y respecto a multa es la única forma de coerción que tenemos para sacar adelante los casos, pero no tenemos, por supuesto, los poderes que tiene un juez de poner, como nos han dicho, ¿no? ¿Por qué no meten a la cárcel a esos malos empleadores? Eso solamente lo puede el Poder Judicial, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. En la medida que también haya una sanción penal frente a esto para que se tenga que obrar en este sentido y tener que recluir si que fuera el caso. Ya quisiéramos que en realidad se obre de esta manera porque en el Perú estamos acostumbrados para tener que concientizar de esta manera. Cuando reprimen o cuando nos suprimen el derecho a la libertad, lamentablemente. Si quiero concluir con lo siguiente, doctor. Ustedes han intervenido a Plus Petrol, lamentablemente han anunciado que el próximo 13 se viene una huelga general indefinida con desabastecimiento, etcétera, etcétera, ya es un tema de negociación.
Pero ayer que conversamos con el secretario general puso en evidencia que lamentablemente también están trabajando de manera inadecuada y tampoco se está cumpliendo. ¿Han intervenido ustedes en una oportunidad de Pluspetrol? Sí, efectivamente hemos tomado conocimiento por las redes sociales oficialmente, ¿no?, de que va a haber una huelga el 13, ¿no? Sí, nosotros también estamos haciendo seguimiento a las noticias y cuando vemos que algo se avecina estamos atentos, ¿no? Justamente consultamos hoy día a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo si había un documento formal en donde se está comunicando precisamente esa huelga. Hasta el día de hoy nos dijeron que todavía, así que estamos atentos, ¿no? Podría ser que venga desde la Dirección Regional, desde acá ICA, o podría ser que lo presenten en Lima y llegue por ese intermedio. Hasta el momento no tenemos. Sí tenemos que decir que hemos generado una orden de inspección precisamente a la empresa mencionada porque el sindicato ha cuestionado el cumplimiento del convenio colectivo. Precisamente ayer se ha generado la orden de inspección, ¿no? Y ahí va a seguir su procedimiento de fiscalización. Al menos desde la competencia de SUNAFIL quisiéramos que esto también se enfatice porque eso suma, pues precisamente a que se tenga que al menos solucionar este conflicto laboral que podría generar serias repercusiones, como ellos mismos lo dijeron a través de Dunas TV. El desabastecimiento tanto de GLP como GNB, porque lamentablemente el trato que corresponde tanto de la parte salarial y sobre todo las condiciones de trabajo, y ahí chamba es una FIL, no son las adecuadas, dijeron. Entonces hay un trabajo que se tiene que enfatizar, doctor. Sí, nosotros como hemos señalado, justamente ayer hemos tenido una mesa de trabajo con el sindicato de la empresa bueno. Y enterados precisamente de esa denuncia contra la empresa, hemos tenido que seguir el procedimiento y ayer mismo se generó la orden de inspección para que el inspector se haga cargo de ese caso, que es un tema de un presunto incumplimiento de convenio colectivo. Además, aprovechando el tema que usted tocó, sí te voy a anunciar de que para este año la SUNAFIL ha programado un concurso público para nuevos inspectores, así que va a haber un incremento de inspectores acá en la región Ica, bueno, y en todas las regiones a nivel nacional. La idea es justamente que se debe potenciar SUNAFIL porque sí hay bastantes denuncias y necesitamos personal para atenderlas y SUNAFIL está en ese camino, ¿no? Ha planificado la contratación de más personal. Bueno, perfecto. Doctor, esperamos que esta no sea la primera y la última oportunidad de tener aquí nuestros estudios. Siempre será bienvenido para poder conversar. Hay tanto trabajo que realiza SUNAFIL y quisiéramos también poner mucha atención a través de los medios de comunicación. Gracias por venir a nuestros estudios. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, vamos a ir al corte publicitario, muy breve nada más, y luego seguimos con la siguiente media hora de esta edición central de Dunas TV Noticias. Adelante, por favor.